Develado por el venerable maestro príncipe Gurdjieff. El Bodhikáryavatara, capítulo 7. La perfección del fervor 1. Por lo tanto, uno que tiene paciencia debe cultivar el fervor, porque el despertar se establece con él, y no hay mérito sin él, al igual que no hay movimiento sin viento. 2. ¿Qué es el fervor? El fervor es el entusiasmo por la virtud. ¿Qué se dice que es la antítesis? La antítesis es la indolencia espiritual, agarrada a lo reprensible, a la apatía y al autodesprecio. 3. La indolencia espiritual surge de la dejadez, de gratificarse en placeres, del dormir, y de los deseos de estar siempre reposando holgazaneando debido al abandono hacia las miserias del ciclo de la existencia. 4. Percibido por los cazadores, las aflicciones mentales, has entrado en la trampa del renacimiento. ¿Por qué no reconoces incluso ahora que estás en la boca de la muerte? Las garras del tigre. 5. ¿No ves que esos de tu propia clase han sido exterminados? E incluso te quedas dormido como un búfalo entre carniceros. 6. Cuando Yama te vigila y tu camino está bloqueado por todos los lados, ¿cómo puedes disfrutar comer, dormir y tener relaciones sexuales? 7. Dado que la muerte llega rápidamente, hasta que llegue, uno debe acumular muchos méritos y conocimiento. Incluso si uno rehúsa la apatía espiritual en el momento de la muerte, ¿qué harás en este momento injusto? 8. Pensando. No he logrado esto. He comenzado esto justamente, y se quedará a la mitad. La muerte ha llegado repentinamente, oh, estoy desolado y miserable. 9. Viendo los familiares abatidos con sus ojos hinchados y rojos, con lágrimas sobre las mejillas por el impacto de su angustia, y las expresiones de los mensajeros de Yama. 10. Atormentado por la cantidad de tus propios vicios, oyendo los sonidos del infierno, y por el temor, ensuciando tu cuerpo con excremento, ¿qué harás cuando estés tan aterrorizado? 11. Comprendiendo. Soy como un pez vivo, que lo han sacado del agua, tu temor es ahora apropiado. Cuanto más será cuando hayas cometido vicios y te enfrentes con el sufrimiento intenso del infierno. 12. Por lo tanto, debilucho, tú quemas incluso al agua caliente cuando te toca. ¿Cómo puedes permanecer tranquilo si ejecutas acciones que guían al infierno? 13. Esperas resultados sin ningún esfuerzo. Así que eres debilucho y tienes mucho dolor. Cuando en la confusión de la muerte, actúas como un inmortal. Oye, debilucho, te estás destruyendo a ti mismo. 14. Al encontrar ahora la nave del nacimiento humano, cruza el gran río del sufrimiento. Oh tonto, no hay tiempo de dormir o soñar, porque esta nave es difícil de agarrar de nuevo. 15. Renunciando al gozo supremo del Dharma, que es una corriente interminable de felicidad, ¿cómo puedes deleitarte en frivolidades y bromas, que son las dos causas del sufrimiento? 16. La ausencia de apatía, el disponer de habilidades tales como la prudencia, el autocontrol, la igualdad y el intercambio entre uno mismo y los demás. 17. Se debe practicar sin la disuasión del pensamiento. ¿Cómo puedo lograr el despertar? Para los que hablan la verdad, el Tathagata proclamó esta verdad. 18. Incluso esos que fueron tábanos, los mosquitos, las abejas y los gusanos logran, a través del poder de su esfuerzo, el despertar supremo, que es difícil de alcanzar. 19. Humano por nacimiento y capaz de conocer saber qué es beneficioso y qué no lo es, ¿por qué no puedo lograr el despertar sin la guía del omnisciente? 20. Si temo pensar, tengo que sacrificar mis brazos, piernas y lo similar, puede que confunda lo importante con lo insignificante debido a mi falta de discriminación. 21. Por incontables millones de eones seré cortado, perforado, quemado y abierto en pedazos muchas veces, pero el despertar no ocurrirá. 22. Sin embargo, este sufrimiento mío limitado que proporciona el despertar perfecto, es como el sufrimiento de la extracción de una astilla incrustada enterrada en el momento de remover el dolor. 23. Todos los médicos curan con tratamientos desagradables. Por lo tanto, para destruir un raudal de dolores, se debe soportar uno pequeño. 24. Aunque ese tratamiento es de costumbre, el médico supremo no lo da. Él cura las enfermedades crónicas con un tratamiento gentil. 25. Al principio, la guía prescribe dar vegetales y cosas por el estilo. Uno lo hace gradualmente de forma que después uno puede renunciar incluso a su propia carne. 26. Cuando el discernimiento surge de que la carne de uno es como vegetal, entonces, ¿qué dificultad hay en renunciar a ella y a los huesos? 27.
Debido al abandono de los vicios, uno no sufre, y debido a ser sabio, uno no llega a tener estrés mental. Porque el dolor mental es debido a los conceptos falsos, y el dolor físico es debido a las acciones pecaminosas. 28. El cuerpo está bien debido al mérito. Y la mente está feliz debido a la sabiduría. ¿Qué puede afligir a uno compasivo que se mantiene en el ciclo de la existencia por el beneficio de otros? 29. Extinguiendo los vicios previos y acumulando océanos de mérito, debido solo al poder del espíritu del despertar, uno se adelanta o sobrepasa a los esravakas 14. 30. Al montar la cuadriga del espíritu del despertar, que se lleva todo el abatimiento y la preocupación, ¿qué persona sensata se desesperaría progresando, de gozo en esta forma? 31. Los poderes de la aspiración, la resolución, la delicia y el dejar ir, son por el bien de lograr el beneficio de los seres sintientes. Por el temor al sufrimiento, uno debe generar esta aspiración a medida que contempla sus bendiciones. 32. Arrancando de raíz sus opuestos en esta forma, uno debe luchar para aumentar el fervor propio con los poderes de la aspiración, la autoconfianza, la delicia, el dejar ir soltar desatar, la dedicación y la determinación. 33. Debo eliminar las faltas inmensurables por mí mismo y los demás. Mientras la erradicación de cada una de las faltas puede tomar miríadas de eones. 34. Debo eliminar mis propias e incalculables faltas y también las de los demás. Mientras que toma océanos de eones eliminar cada una de ellas, si no veo incluso una fracción del principio de esa eliminación, dado que soy el punto medio de un sufrimiento inmensurable, ¿por qué mi corazón no se revienta? 35. Debo adquirir muchas buenas cualidades para mí mismo y para los demás. De lo contrario, la práctica o el cultivo de cada una de ellas puede que no suceda en miríadas de eones. 36. Nunca me he entrenado ni siquiera en una pequeña fracción de las cualidades buenas. Es sorprendente que esta vida, que de alguna forma he obtenido, se ha malgastado en vano. 37. No he encontrado gozo en los grandes festivales y en las ofrendas al bendito. No he dado mis respetos a la enseñanza, ni he cumplido los deseos de esperanzas de los pobres. 38. No le he asegurado seguridad al temeroso, ni he consolado al angustiado. Devine una lanza en el útero de mi madre simplemente para su sufrimiento. 39. Debido a mi anterior falta de aspiración por el Dharma, tal desastre me ha sucedido ahora. ¿Quién abandonaría la aspiración por el Dharma? 40. El sabio declaró que la aspiración es la raíz de todas las virtudes, y la raíz de eso es meditar constantemente sobre los resultados del desarrollo y la evolución maduración perfeccionamiento del karma. 41. Las miserias, las depresiones, los temores variados y los impedimentos de sus deseos, acontecen en esos que hacen el mal. 42. A través de ejecutar intencionalmente una virtud, donde quiera que uno vaya, uno será honrado con los beneficios resultantes del mérito de uno. 43. Pero, donde quiera que el deseo del malvado por la felicidad se dirija, sus vicios la destruyen con las armas del sufrimiento. 44. Debido a sus virtudes, los hijos de Sugata, que habitan en los corazones de los lotos grandiosos, fragantes y serenos, cuyo esplendor es realzado con el alimento de la dulce voz de Hina, y cuyos cuerpos atractivos emergen de los capullos de lotos a través de los rayos del sabio, nacen en su presencia la presencia del Sugata. 45. Debido a las no virtudes, uno llora por la angustia que causa la infelicidad y el dolor. Toda la piel de uno se desgarra por los agentes de llama. El cuerpo de uno se sumerge en cobre derretido por el calor del fuego. La piel se le corta en pedazos por los cientos de golpes de las lanzas y espadas ardientes, y uno cae repetidamente sobre el suelo de hierro intensamente caliente. 46. Por lo tanto, uno debe alimentar o fomentar la aspiración por la virtud, cultivándola con reverencia. Una vez que uno comienza, uno debe cultivar practicar la confianza propia de acuerdo al método discutido en el Sutra Vajradvaja. 47. Después de examinar primeramente los medios, la forma, los métodos, los instrumentos, uno debe comenzar o no comenzar. Seguramente es mejor no comenzar que dar vuelta la espalda o arrepentirse después de haber empezado. 48. Este hábito continúa incluso en otra vida, y debido a este pecado, el sufrimiento empeora. Se pierde otra oportunidad para la acción y la tarea no se realiza. 49. Uno debe aplicar la confianza propia a estas tres: las acciones, las aflicciones mentales resultantes y la habilidad. Yo debo hacerlo solo expresa la confianza propia referente a la acción. 50.
Este mundo abrumado por las aflicciones mentales es incapaz de lograr sus intereses propios. Por lo tanto, debo hacer algo por ellos. Yo no soy tan incapaz como lo es el mundo. 51. ¿Por qué alguien hace un trabajo inferior mientras yo estoy preparado? Si no lo hago por orgullo, entonces es mejor dejar que mi orgullo se destruya. 52. Incluso un cuervo se conduce con un Garuda 15 cuando ataca a una serpiente de agua muerta. Si mi mente es débil, incluso una pequeña adversidad es problema. 53. Cuando uno por el abatimiento está impotente, se originan infortunios fácilmente, pero uno que se ha elevado con el fervor es invencible incluso cuando se enfrenta con grandes adversidades. 54. Por lo tanto, con una mente inquebrantable, le traeré el desastre a la adversidad. Porque mientras que las adversidades me conquisten, mi deseo por la victoria sobre los tres mundos es ridículo. 55. Debo vencerlo todo y no debo ser vencido por nada. Debo adquirir la confianza propia, porque soy un hijo de los leones y los ginas. 56. Los seres que se dejan vencer por el orgullo son víctimas y no tienen confianza propia. Ellos están bajo el poder del enemigo, el orgullo. Una persona con confianza propia no sucumbe al poder del enemigo. 57. Guiados hacia los estados miserables de la existencia por el orgullo, ellos carecen de felicidad incluso en la vida humana. Son esclavos, estúpidos, feos y débiles flojos, que se comen los bocados de los demás. 58. Orgullosamente engreídos y mezquinos, se les detesta en todas partes. Si se incluyen entre los que tienen confianza propia, son patéticos. Digamos, ¿de qué clase son ellos? 59. Ellos son héroes victoriosos con confianza propia, que cargan su estado de ánimo para conquistar el orgullo del enemigo. Al aniquilar el orgullo creciente de este último, ellos le demuestran al mundo, como les place, el fruto de su victoria. 60. Habitando en el medio de una multitud de aflicciones mentales, uno debe tener energía interior por mil y no dejarse conquistar por las huestes de las aflicciones mentales, al igual que un león cercano a un rebaño de ciervos. 61. Incluso en las grandes dificultades, el ojo no percibe el sabor. Igualmente al encontrarse con la dificultad, uno no debe dejarse vencer por las aflicciones mentales. 62. Uno debe aplicarse diligentemente a la acción en la cual uno está tomando parte. Embriagado por esa acción, uno debe estar con una mente insaciable, como uno que lucha por la satisfacción del resultado del juego. 63. Una acción es ejecutada por el beneficio de la felicidad, y sin embargo la felicidad puede o puede que no ocurra. Pero, ¿cómo puede uno que se deleita en la acción misma estar feliz cuando está inactivo inmóvil? 64. En el ciclo de la existencia, no hay satisfacción en los deseos sensuales, que son como la miel en el borde de la navaja. ¿Cómo puede haber gratificación satisfacción con el néctar de los méritos, que son dulces en su madurez y sus efectos beneficiosos? 65. Por lo tanto, incluso a la terminación finalización de una acción, uno debe sumergirse en ella de nuevo, al igual que un elefante, que quemado por el sol, se acerca inmediatamente al lago. 66. Y cuando la fortaleza de uno comienza a declinar, uno debe dimitir, de manera que uno pueda más tarde comenzar de nuevo. Cuando una tarea se ha completado correctamente, uno debe dejarla con el deseo de más y más. 67. Uno debe evitar repeler los golpes de las aflicciones mentales y atacarlas con severidad, como si fuéramos espadachines en un combate con un enemigo experto y preparado. 68. Al igual que uno rápidamente recoge temeroso la espada que se le ha caído, así uno debe recoger la espada caída de la atención plena la concentración, mientras mantiene en su mente los infiernos. 69. Al igual que un veneno cuando ha llegado a la sangre se extiende a través del cuerpo, así una falta se irradia a través de la mente una vez que ha alcanzado un punto vulnerable. 70. Un practicante debe ser tan cuidadoso como alguien que lleva en sus manos un tarro de aceite hirviendo, mientras que los espadachines le observan para matarlos y tropieza en su camino. 71. Por lo tanto, al igual que uno que se asusta y salta cuando una serpiente se trepa a su regazo, así uno rápidamente contrarresta la llegada del letargo indolencia y el adormecimiento. 72. A cada desgracia, uno debe quemarse con remordimiento y reflexionar. ¿Cómo debo actuar para que esto no me pase otra vez? 73. Uno debe buscar compañía o seleccionar una tarea para este motivo. ¿Cómo puedo practicar la concentración o atención plena en estas circunstancias?
74. Al traer a la mente la enseñanza sobre la aplicación de la tarea, uno debe despertarse a sí mismo, de manera que siempre estemos preparados antes de la confrontación con el trabajo o la tarea a hacer. 75. Al igual que el algodón tambalea con el viento yendo y viniendo, así uno debe entregarse al entusiasmo propio y en esta forma los poderes supernaturales de uno prosperarán. Capítulo 8. La perfección de la meditación. 1. Al desarrollar el fervor en esta forma uno debe estabilizar la mente en concentración meditativa, dado que una persona cuya mente está distraída, vive entre los colmillos de las aflicciones mentales. 2. Con aislamiento mental y corporal, la distracción no surge. Por lo tanto, al renunciar al mundo, uno debe renunciar a los pensamientos discursivos. 3. Debido al apego y a los deseos por la obtención, la ganancia y así sucesivamente, uno no renuncia al mundo. Así el sabio lo contempla de esta forma y lo abandona. 4. Comprendiendo que el que está bien dotado con el discernimiento a través de la quinta esencia / la calma / la paz puede erradicar las aflicciones mentales, uno debe primero buscar la paz. La paz es debido al desapego al mundo y a la fruición / al contento. 5. ¿Cómo puede ser apropiado que la persona impermanente, que no ve a sus amados de nuevo en cientos de nacimientos, se apegue a las cosas impermanentes? 6. No viéndolos, uno no encuentra gozo ni habita en la concentración meditativa. Incluso si los ve, uno no deviene satisfecho sino atormentado por los fuertes deseos, igual que antes. 7. Con el ciclo de la existencia uno no percibe la realidad y pierde el sentido de la desilusión / desengaño. Uno se consume por ese dolor el deseo por la compañía del amado. 8. Por estar pensando en una persona, la vida fugaz pasa en vano. Debido a una entidad temporal, el Dharma eterno se pierde. 9. Los que actúan de la misma forma que los tontos ignorantes, se dirigen definitivamente a un estado miserable de existencia. A ellos no les gusta alguien que es diferente. ¿Qué se gana con asociarse a los ignorantes? 10. En un instante son vuestros amigos y en el próximo, vuestros enemigos. En ocasiones, por gratificárseles, se enojan. Las personas ordinarias son difíciles de complacer. 11. Cuando se les dan buenos consejos, devienen enojados. Y me rechazan por eso. Si no se les escuchan, devienen coléricos y se dirigen hacia los estados miserables de la existencia. 12. Ellos sienten envidia hacia los superiores, compiten con los iguales, son arrogantes hacia el que es inferior, mienten debido al orgullo y se enojan cuando se les reprocha. ¿Cuándo se puede obtener algún beneficio de un ignorante? 13. Entre un ignorante y otro, es inevitable que algo no virtuoso / deshonesto surja, tal como la autoglorificación propia de uno de ellos, el rencor verbal hacia los demás, y la conversación acerca de los placeres del ciclo de la existencia. 14. Así que, debido a la asociación que uno tenga con alguien, se encuentra la adversidad. Yo viviré felizmente solo con una mente sin aflicciones. 15. Debemos apartarnos lo más rápido posible de un tonto ignorante. Debemos gratificar a las personas que conocemos con comentarios y observaciones agradables y no con la intención de intimar sino con gentileza e imparcialidad. 16. Hablando solamente de lo que beneficia al Dharma. Al igual que una abeja libando el néctar de una flor, viviré en cualquier parte sin conocidos / asociados / amigos, como si no hubiera existido anteriormente. 17. El mortal que piense: soy rico y respetado, y les gusto a muchos, experimenta el temor de acercarse a la muerte. 18. Donde quiera que la mente irracionalmente apasionada por los placeres encuentra goce, ahí, hay miles de sufrimientos que surgen y caen sobre la participación de uno. 19. Por esa razón, el sabio no debe desearlos los placeres. El temor surge del deseo, sin embargo se va por sí mismo. Genera fortaleza y míralos con indiferencia. 20. Muchos han llegado a ser ricos y otros muchos famosos, pero ninguno conoce dónde ha ido con su fortuna y su fama. 21. Si otros me desprecian, ¿por qué debo regocijarme cuando me alaban? Si otros me alaban, ¿por qué debo estar triste cuando me insultan? 22. Si los seres sintientes de naturalezas diferentes no se satisfacen por los jinas 16, entonces, ¿cómo ellos pueden ser personas ignorantes así como yo? Así que, ¿cuál es el punto de ocuparse del mundo? 23. Ellos insultan a una persona sin patrimonio, y desprecian a una que lo tiene. ¿Cómo pueden esos, cuya compañía es por naturaleza sufrimiento, traer felicidad? 24.
Los Tathagatas han dicho que un ignorante no es amigo de nadie. Porque el afecto / amistad / amor de un ignorante no surge sin un interés propio. 25. El amor debido al interés propio es un amor por el beneficio propio, al igual que el sufrimiento por la pérdida de las posesiones es ocasionado por la pérdida de los placeres. 26. Los árboles no insultan, ni abusan, ni condenan, ni se satisfacen con el esfuerzo. ¿Cuándo puedo habitar con esos cuya compañía es una delicia? 27. Cuando moraré en una cueva, en un templo vacío, o al pie de un árbol, sin mirar hacia atrás y sin apego. 28. Cuando habitaré viviendo libremente y sin apego, en regiones libres y naturalmente espaciosas. 29. Cuando habitaré con la escudilla de limosnas mendicantes y demás, y con vestimentas indeseables por cualquiera, viviendo sin miedo, incluso sin ocultar mi cuerpo. 30. Cuando iré a la tierra del sepulcro y compararé mi cuerpo putrefacto con los otros cadáveres. 31. Porque también mi cuerpo llegará a estar tan pútrido que incluso los chacales no querrán acercarse a él por su hedor. 32. Si la carne y los huesos que han surgido juntos con el cuerpo se deterioran y disuelven, ¿cuánto más no será en el caso de otros amigos? 33. Una persona nace sola y también muere sola. Nadie puede compartir la agonía de uno. ¿De qué sirven los amados que nos crean obstáculos? 34. Al igual que uno que ha emprendido un viaje reserva lugar para acomodarse, así, uno que viaja en el ciclo de la existencia se acomoda en el renacimiento. 35. Uno debe retirarse al bosque hasta que lo alcen sobre sus hombres 4 hombres y el mundo le llore. 36. Sin intimidad y sin conflicto, uno habita en soledad física, y cuando uno se cuenta como si estuviera muerto, nadie sufre cuando de hecho muere. 37. Hay solamente uno que inflige sufrimiento y daño, y no hay nadie que lo distraiga a uno de recordar al Buda y sus enseñanzas. 38. Por lo tanto, habitaré siempre solo en la delicia de la floresta, que crea pocos problemas, y brinda un gran gozo y la pacificación de la distracción. 39. Libre de todas las otras preocupaciones y habiendo fijado la mente en un solo punto, me aplicaré a la concentración meditativa y a subyugar la mente. 40. Soltando las amarras de las demás preocupaciones, y con mi mente enfocada en un solo punto, lucharé para equilibrarla y someterla. En este mundo y en el próximo los deseos sensuales crean problemas, tales como el crimen, la prisión, la división en esta vida, el infierno y así sucesivamente en la próxima. 41. Esa por la que han suplicado muchas veces a mensajeros femeninos y masculinos y por el bien de la cual no han considerado el costo del vicio y la desgracia. 42. Tirándote al peligro y gastando vuestra salud para abrazarla con gran placer. 43. Esa, es solo huesos, indiferente e impersonal. ¿Por qué no recurren a la emancipación, abrazándola completamente al contento de vuestros corazones? 44. ¿O han visto antes esa expresión tímida alzada con el esfuerzo, o no la han visto porque estaba velada? 45. Al igual que perciben ahora esa cara que los atormenta, así la verán develada por los buitres. ¿Por qué ahora eso no les hace huir? 46. Dado que proteges su fisonomía de la vista de los demás, ¿por qué, oh avaricioso, no la proteges como si se la estuvieran comiendo? 47. Viendo que los buitres y sus similares se comen esa masa de carne, ¿por qué veneras la comida de los demás con guirnaldas de flores, pasta de sándalo y ornamentos? 48. Temes a un esqueleto como este que has visto, incluso aunque no se mueva. ¿Por qué lo temes cuando se mueve, como si se moviera como un fantasma? 49. Su saliva y su excremento surgen de la misma comida. ¿Por qué entonces te disgusta el excremento y te gusta tragar la saliva? 50. No deleitándose en las almohadas de algodón que al tocarse son suaves, el lujurioso, que está engañado en referencia a la suciedad y a la mugre, dice que el cuerpo no emite hedor. 51. El lujurioso, degradado y engañado desdeña el algodón suave, diciendo: no puedo tener relaciones sexuales. 52. Si dices: no tengo deseos lujuriosos por la mugre, ¿por qué abrazas en tu regazo algo que es un esqueleto unido con ligamentos y recubierto con lodo de carne? 53. Tú mismo tienes gran cantidad de mugre, y siempre la usas, sin embargo por el deseo, anhelas la mugre en otro saco de suciedad. 54. ¿Por qué te deleitas con otro contenedor de lodo, con tu mente sucia de deseo y apetitos, y rehusas un loto fresco y abierto, bajo los rayos de un sol brillante? 55.
La mente que deseas no se puede ver ni tocar. Y eso que se puede no es consciente. ¿Por qué te aferras en vano? 56. No es una sorpresa que no mires al cuerpo de otra persona como compuesto de inmundicia, pero es asombroso que no percibas que el tuyo propio está compuesto de suciedades. 57. Piensas. Me gusta su carne, deseas tocarla y mirarla. ¿Por qué no deseas la carne de un cuerpo muerto que por naturaleza no es sintiente? 58. SINODSASTUCARLATIRRAITODOLOSIMILAR, embadurnas / manchas / ensucias con el excremento. ¿Cómo puedes desear tocar el exterior del cuerpo que es excremento? 59. Si no tienes pasión por lo que es impuro, ¿por qué abrazas a alguien que es la semilla o surge del terreno de la suciedad y se alimenta de la mugre? 60. No deseas un gusano sucio que se origina de la inmundicia porque es pequeño, pero deseas un cuerpo que está compuesto de excrementos y que también nace de ellos. 61. No solamente no detestas tu propia inmundicia, sino que por el anhelo deseas otros sacos sucios de excremento. 62. Incluso el suelo se considera impuro cuando las comidas picantes y saladas, tales como el alcanfor o el arroz hervido y los condimentos, se vomitan de la boca. 63. Si no confías que esto es inmundicia aunque es obvio, observa también esos cuerpos repugnantes y descartados en las tumbas. 64. Sabiendo que un gran temor surge cuando la piel se rompe, ¿cómo puede atraerte a esa misma cosa de nuevo? 65. La fragancia del sándalo, aunque se le aplique al cuerpo, no es del cuerpo sino del sándalo. ¿Por qué te atrae a alguien por esa fragancia que pertenece a algo diferente? 66. Si la atracción no surge debido al olor desagradable natural, ¿es eso malo? ¿Por qué les place a las personas lo que no vale nada y está ungido con fragancia? 67. Si ese olor dulce es sándalo, sale del cuerpo. ¿Por qué a alguien le atrae otra persona por su fragancia la cual pertenece a otra cosa? 68. Si el cuerpo desnudo que contiene baba inmunda, en su condición natural da temor con su pelo largo, uñas y dientes amarillos. 69. ¿Por qué meticulosamente lo pules como un arma para suicidio? Esta tierra está llena de locos irracionales, tan diligentes en engañarse ellos mismos. 70. Si te repugna ver los esqueletos en las tumbas, ¿te atraen las villas o los pueblos que son cementerios llenos de esqueletos animados? 71. Además, esa inmundicia no se obtiene sin un precio. Por lograr ese fin, uno se aflige con fatiga y se atormenta en los infiernos. 72. Un niño no puede aumentar su riqueza, así que, ¿con qué uno es feliz cuando es joven? Cuando la vida de uno se pasa / gasta acumulando riqueza, ¿cuál es el beneficio de la gratificación sensual cuando ya uno es viejo? 73. Algunos sensualistas insignificantes se agotan del trabajo durante el día. Entonces cuando llegan al hogar, sus cuerpos cansados caen dormidos como si estuvieran muertos. 74. Otros se afligen viajando al extranjero y sufren por estar lejos del hogar. Y aunque ellos anhelan estar con sus esposas e hijos, no los ven por años. 75. Engañados por los deseos sensuales, se venden por eso que nunca adquieren. En su lugar, su vida se gasta inútilmente en laborar para otros. 76. Las esposas de esos que se han vendido y que siempre llevan a cabo encargos, dan a luz en el bosque al pie de los árboles y otros lugares inapropiados. 77. Para poder tener un modo de vida ellos entran en una guerra que hace peligrar sus vidas, deviniendo sirvientes por el beneficio de su respeto propio. Son tontos ridiculizados por sus deseos sensuales. 78. Algunos otros sensualistas se desfiguran / mutilan, fijos en una participación. Se les encuentran quemados y asesinados con dagas. 79. Considera la riqueza, por sus problemas al adquirirla, protegerla y perderla, como una adversidad interminable. Esos que se distraen por los apegos a ella, la riqueza, no tienen oportunidad para la liberación del sufrimiento de la existencia mundana. 80. Así que, los sensualistas sufren mucho y se satisfacen poco, como una bestia que mastica un pedazo de hierba mientras tira de una carreta. 81. Por el beneficio de esa pequeña satisfacción, que incluso un animal la puede obtener fácilmente, un infortunado destruye este descanso y regalo / legado dificilísimo de encontrar. 82. La gratificación sensual es definitivamente pasajera y le conduce a uno al infierno y sus similares. Y por un final no muy bueno, uno está constantemente preocupado. 83.
Inclusive con una millonésima parte de atención, esmero y vigilancia, puede obtenerse la budeidad. Los sensualistas han sufrido y sufren mucho más que el sufrimiento del camino, pero ellos no obtienen el despertar. 84. Si uno considera que el sufrimiento de los infiernos y todo lo relacionado, las armas, el veneno, el fuego, los abismos, las situaciones peligrosas y los enemigos, no se comparan a los deseos sensuales. 85. Llegar a desilusionarse con los deseos sensuales en esa forma, genera delicia en la soledad de la foresta pacífica, carente de lucha y molestias. 86. El afortunado, reflexionando en cómo beneficiar a los demás, vaga pensando acariciado por el silencio y por la brisa gentil de la foresta. Y tranquilo y calmado por los rayos de la luna que penetran los sándalos y caen sobre las mansiones hermosas de las vastas montañas rocosas. 87. En un refugio vacío, al pie de un árbol o en una caverna, uno permanece tanto como desee, y soltando las amarras del sufrimiento de proteger sus posesiones, uno vive livianamente sin preocupaciones. 88. Viviendo libremente, sin apegos y sin amarrarse a nadie, uno saborea el gozo de la satisfacción que es difícil de encontrar incluso para un rey. 89. Después de meditar en las ventajas de la soledad / privacidad en esta y otras formas, habiendo calmado los pensamientos discursivos, uno debe cultivar el espíritu del despertar. 90. Primero uno debe meditar seriamente en la igualdad de uno mismo y los demás en la forma siguiente. Todos experimentamos igualmente el sufrimiento y la felicidad, y yo debo protegerlos como lo hago conmigo mismo. 91. Aunque el cuerpo tiene muchas divisiones, tales como los brazos y demás, él está protegido totalmente. En la misma forma, los seres diferentes, con sus gozos y tristezas, son todos iguales como yo, en su anhelo por la felicidad. 92. Aunque mi agonía no daña al cuerpo de alguien, ese sufrimiento mío es intolerable porque me aferro a él como si fuera mío. 93. Igualmente, aunque el sufrimiento de los demás no desciende sobre mí, ese sufrimiento de ellos es difícil de tolerar porque ellos se aferran a él como si fuera de ellos. 94. Yo debo eliminar el sufrimiento de los demás porque es un sufrimiento igual al mío. Debo ocuparme de los demás, simplemente porque yo también soy un ser sintiente. 95. Cuando la felicidad es igualmente querida por los demás y por mí, entonces, ¿qué tengo de especial si lucho solamente por mi felicidad y no por la de los demás? 96. Cuando el temor y el sufrimiento son igualmente aborrecidos por los demás y por mí, entonces ¿qué tengo de especial si trato solamente de protegerme a mí mismo y no a los otros? 97. Si no los protejo porque no me aflijo por su sufrimiento, ¿por qué protejo mi cuerpo del sufrimiento de un cuerpo futuro, que no es mi sufrimiento o dolor? 98. La noción o concepto que el yo experimentará está equivocada, porque el que ha muerto nace en cualquier parte y es alguien diferente. 99. Si uno piensa que el sufrimiento de una persona debe ser prevenido y protegido por ella misma, dado que el dolor de un pie no es el dolor de la mano, ¿por qué debe uno cuidar del otro? 100. Si uno argumenta que incluso si eso es inapropiado sucede por el aferramiento al yo, nuestra respuesta es: con todos los unos uno puede evitar eso que es inapropiado, ya sea si eso pertenece a uno o a los demás. 101. El continuum 17 de la consciencia, como una cadena o sucesión, y los elementos agregados, como una fuerza militar y demás, son irreales. Dado que el que experimenta el sufrimiento no existe, ¿a quién pertenece ese sufrimiento? 102. Todos los sufrimientos, no tienen un dueño, porque no son diferentes, y deben ser rechazados simplemente porque son sufrimientos. ¿Por qué habría restricciones en este caso si hubiera alguna? 103. ¿Por qué el sufrimiento se debe prevenir? Porque todos están de acuerdo. Si se debe evitar, entonces todos debemos evitarlo, y si no, entonces esto aplica o es válido para uno mismo y para todos los demás. 104. Reparo. Mucho sufrimiento surge de la compasión, así que ¿por qué uno debe esforzarse en que surja? Respuesta. Después de observar el sufrimiento del mundo, ¿cómo puede este sufrimiento que surge de la compasión considerarse estupendo? 105. Si el sufrimiento de los muchos desaparece por el sufrimiento de uno, entonces una persona compasiva debe inducir ese sufrimiento por su propio beneficio y por el beneficio de los demás. 106. Por lo tanto, su Puspakandra 18, aunque conocía sobre la animosidad del rey, no evitó su propio sufrimiento como sacrificio para las muchas personas miserables. 107.
Así que, uno que la corriente de su mente está acostumbrada a la meditación y que se deleita en calmar el sufrimiento de los demás, entra en el infierno de Avicii 19 como un cisne en un lago de lotos. 108. Cuando los seres sintientes se liberan, ellos tienen océanos de gozo o felicidad. ¿No es eso suficiente? ¿Cuál es el motivo de desear la liberación propia? 109. Así que, mientras trabajemos para el beneficio de los demás, no hay engreimiento ni consternación. Y debido a la sed por una sola meta de beneficiar a los demás, no hay deseo por el resultado del progreso del karma de uno. 110. Por lo tanto, mientras me proteja de criticar, generaré el espíritu de protección y el espíritu de compasión hacia los demás. 111. Debido al hábito, hay el sentido de que el yo existe en las gotas de sangre y el semen que pertenece a otros, aunque el ser en cuestión no exista. 112. ¿Por qué yo no considero también el cuerpo de otro en la misma forma que si fuese yo mismo? ¿No es difícil de determinar la otredad de mi propio cuerpo? 113. Uno debe contemplar reconociéndose uno mismo como el culpable y a los demás como océanos de virtudes, renunciando a la identidad de uno y aceptando a los demás. 114. Al igual que las manos y las demás partes del cuerpo se valoran porque son miembros de una misma entidad, ¿por qué los seres encarnados no se valoran en la misma forma, si son los miembros del mundo? 115. Al igual que la noción del yo en referencia al cuerpo de uno, que no tiene existencia personal, es debido al territorio donde habita, la identidad del yo con los demás no surge en la misma forma. 116. Aunque en esta forma se trabaja por el beneficio de los demás, no hay presunción ni desánimo. Incluso al alimentarse uno, la expectativa de una recompensa no surge. 117. Por lo tanto, al igual que te proteges a ti mismo de una crítica por muy pequeña que sea, cultiva el espíritu de protección y el espíritu de compasión hacia el mundo. 118. Consecuentemente, por la gran compasión, el señor Avalokita, el Bodhisattva Avalokitesvara, bendijo su propio nombre para disipar incluso la ansiedad de encontrarse en una muchedumbre. 119. Uno no debe darle la espalda a la dificultad, dado que debido al poder del territorio donde habita el cuerpo, uno puede que no tenga placer en la ausencia de algo que previamente temió oírlo mencionar. 120. Uno que desea protegerse a sí mismo y a los demás debe practicar rápidamente el cambio de uno mismo por los otros, lo cual es un gran misterio. 121. Si incluso un temor pequeño de peligro surge debido a un gran apego a uno mismo, ¿por qué uno no debe aborrecer ese yo como un enemigo terrible? 122. Uno que mata pájaros, peces y venados, y prepara una trampa con el deseo de sofocar la sed, la enfermedad y la hambruna. 123. Uno que mata a sus padres y roba la propiedad de las tres joyas por el beneficio de la ganancia y el respeto, te vendrá combustible en el infierno de Avicii. 124. ¿Qué persona sabia desearía, protegería y veneraría a tal yo? ¿No le vería como un enemigo? ¿Y quién le respetaría? 125. Si por la preocupación propia uno piensa, si renuncio a eso, ¿qué disfrutaré? Este es un estado diabólico. Si por la preocupación por los demás uno piensa, si lo disfruto, ¿a qué renunciaré? Esto es un estado divino. 126. Cuando se daña a otro por el beneficio propio, uno está quemado en los infiernos y lo semejante. Pero cuando uno se aflige por el beneficio de los demás, uno ha tenido éxito en todo. 127. El deseo por el desarrollo propio guía a los estados miserables de la existencia, a los inferiores y a la estupidez. A través de transferir ese mismo deseo a alguien más, uno obtiene un estado afortunado de existencia, respeto y sabiduría. 128. A través de dar órdenes a los demás por el beneficio de uno, uno experimenta la posición de un sirviente o similar. Pero a través de dar órdenes por el beneficio de los demás, uno experimenta la posición de un maestro o lo similar. 129. Todos esos que están infelices en el mundo son el resultado de sus deseos por su propia felicidad. Todos esos que están felices en el mundo, están así como el resultado de su deseo por la felicidad de los demás. 130. Suficiente de hablar así. Note la diferencia entre el tonto que busca su propio beneficio y el sabio que trabaja por el beneficio de los demás. 131. Uno que no cambia su propia felicidad por el sufrimiento de los demás, seguramente no alcanzará la budeidad. Aún así, ¿cómo puede uno encontrar la felicidad en el ciclo de la existencia? 132.
Sin mencionar la vida próxima, aún así en esta vida, la meta deseada de un sirviente que no hace su trabajo, y de un maestro que no paga a las contribuciones, no pueden ser alcanzadas. 133. Abandonando la producción de felicidad y contento mutuos para un bienestar presente y futuro, las personas engañadas se buscan un sufrimiento tremendo dañándose unos a otros. 134. Si todo el daño, temor y sufrimiento en el mundo ocurre debido al aferramiento al yo, ¿qué me puede hacer el gran demonio? 135. Sin el abandono del yo, uno no puede evadir el sufrimiento, al igual que si no se evita el fuego uno no puede evadir quemarse. 136. Por lo tanto, para aliviar mi propio sufrimiento y aliviar el sufrimiento de los demás, me entrego a los demás y los acepto como mi propio yo. 137. Oh mente, decídete y resuelve. Estoy obligado a los demás. De ahora en adelante no debo preocuparme con nada más que el bienestar de todos los seres sintientes. 138. Es inapropiado buscar el bienestar de uno con los ojos y demás que están dedicados a los otros. Es inapropiado verter el beneficio de uno con las manos que están dedicadas a los demás. 139. Por lo tanto, sed pasivos con los sintientes y despréndanse de cualquier cosa que vean en este cuerpo, úsenla para el bienestar de los otros. 140. Coloquen su propia identidad en los inferiores y la identidad de los demás en la vuestra, mediten en la envidia y el orgullo con la mente libre de pensamientos discursivos. 141. A él se le respeta, no porque es rico, como lo es. A él se le alaba mientras a mí se me desprecia. Yo soy infeliz, mientras que él es feliz. 142. Yo hago los trabajos mientras él vive fácil. Parece que él es grande en el mundo mientras que yo estoy degradado careciendo de buenas cualidades. 143. ¿Qué puede uno hacer sin cualidades? Cada persona está dotada con buenas cualidades. Están esos que comparan con quienes son inferiores, y están esos que comparan con quienes son superiores. 144. El colapso de mi disciplina ética, de mis puntos de vista y demás, es debido al poder de las aflicciones mentales y no a mi propia voluntad o libre albedrío. Tú debes de sanarme tanto como puedas, y yo aceptaré el dolor. 145. Si no puedo curarme, ¿por qué me desdeñas? ¿De qué me sirven sus buenas cualidades cuando él es el único que las tiene? 146. Él no tiene compasión por los seres que habitan en las garras de la bestia, la víctima de los estados miserables de existencia. Además, por el orgullo de sus cualidades, él desea sobrepasar al sabio. 147. Mirándose a sí mismo como un ser igual a los demás para realzar su propia superioridad, él obtendrá riqueza y respeto para sí, incluso a través de la discordia. 148. Si mis buenas cualidades llegaran a ser aparentes para alguien en el mundo, entonces nadie ni siquiera habría oído de ellas. 149. Si mis faltas no se escondieran, el honor sería para mí y no para él. Hoy he adquirido posesiones fácilmente. Se me honra mientras que a él no. 150. Le miraré deleitado, ya que él ha sido finalmente tratado con encono, ridiculizado y despreciado en todas las hienas. 151. También, parece que este desafortunado está compitiendo conmigo, ¿tiene él esa cantidad de conocimiento, sabiduría, belleza, origen noble y riqueza? 152. Oyendo que en esta forma mis propias cualidades se alaban en todas partes, entusiasmado al final con la conclusión sobre mi fama / popularidad, disfrutaré la delicia de la felicidad. 153. Aunque ese tiene posesiones, se las quitarán por mi fuerza, y si trabaja para mí, le daré lo suficiente para que sobreviva. 154. Deberíamos privarlo de la felicidad y siempre atarlo a nuestra angustia. Todos nosotros hemos estado en problemas cientos de veces, en el ciclo de la existencia, por culpa de él. 155. Oh mente, incontables eones han pasado deseando lograr tu propio interés, pero con esa labor has logrado solo sufrimiento. 156. Por lo tanto, definitivamente aplícate en esta forma sin dudar un solo instante, ahora mismo. Más tarde verás las ventajas de esto, porque las palabras del sabio son verdaderas. 157. Si anteriormente hubieras llevado a cabo esta tarea, este estado de privación de la perfección y bienaventurada del Buda no hubiera ocurrido. 158. Por lo tanto, al igual que has formado un sentido de identidad propia, con referencia a las gotas de sangre y el semen de los demás, contémplalos en la misma piedra. 159.
Vive como uno que pertenece a los otros y rehúsa cualquier cosa que vea en este cuerpo, practica lo que beneficia a los demás. 160. En esta forma, haz surgir la envidia hacia tu propio yo. Yo estoy bien mientras que el otro es miserable, el otro está pisoteado mientras que yo estoy alabado. El otro trabaja mientras que yo no trabajo. 161. Prívate de la felicidad y exponte al sufrimiento de los otros. Examina tus propias faltas considerando: ¿qué he hecho en ese momento? 162. Recibe sobre tu cabeza el error de otro, y revélale al gran sabio incluso el más trivial de tus errores. 163. Deja que tu propia reputación se eclipse a través de elogiar la reputación de los demás, y como el más inferior de los sirvientes, entrégate al bienestar de todos y cada uno. 164. A ese de naturaleza defectuosa no se le debe alabar por las cualidades buenas adventicias o accidentales. Actúa de forma que nadie pueda conocer de las buenas cualidades de él. 165. En breve, cualquier ofensa que hayas cometido hacia los demás por tu propio beneficio, deja que caiga sobre ti por el beneficio de los seres sintientes. 166. A ese no se le debe animar a que sea abusivo, sino que se establezca en la conducta de una joven novia, modesta, dócil y controlada. 167. Actúa en esa permanece a esa manera. No debes hacer eso. Si desobedeces debes, en esa forma, ser vencido y extinguido. 168. Oh mente, si no haces esto, incluso aunque se te diga, entonces solo debo vencerte a ti, porque todas las faltas son tuyas. 169. ¿Dónde irás? No te puedo ver. Aniquilaré todas tus vanidades. Eso era en otro tiempo, anteriormente cuando me arruinaste. 170. Ahora he renunciado a esta esperanza. Todavía tengo mi propio interés. Indiferente a tanto sufrimiento, te he vendido a los demás. 171. Si no te ofrezco gozosamente a los seres sintientes, indudablemente me enviarás a los guardianes del infierno. 172. Habiéndolo enviado allí muchas veces, me has atormentado por largo tiempo. Acordándome a esos resentimientos, te destruiré sirviente de tu propio interés. 173. Si estás satisfecho de ti mismo, no lo debes estar. Necesitas protección y es inadecuado protegerte a ti mismo. 174. Mientras más gratifiques este cuerpo, más frágil y degenerado devendrá. 175. Cuando en esta forma se haya degenerado, ni siquiera esta tierra podrá complacer sus deseos. ¿Quién entonces lo satisfacerá? 176. Para uno que desea lo imposible, la aflicción mental y desencanto surgen. Pero para uno que está libre de expectativas, hay una prosperidad inmaculada. 177. Por lo tanto, no se le debe soltar la rienda al crecimiento de los deseos corporales. Es realmente bueno cuando uno no toma algo que uno quiere. 178. Esta forma terrible e impura finaliza en cenizas e inmovilidad, movido solamente por otro. ¿Por qué me agarro a ella como mía? 179. ¿De qué me sirve esta máquina creada / maquinación, ya sea que esté viva o muerta? ¿Qué diferencia hay entre esto y un terrón o algo similar? Ay de mí, no estás eliminando el apego al yo. 180. Favoreciendo el cuerpo, uno acumula sufrimiento inútilmente. ¿De qué le sirve la cólera o el amor a algo igual a un pedazo de madera? 181. Ya sea si me alimento de él o si se lo comen los buitres, él no siente afecto ni aversión, así que, ¿por qué le tengo cariño? 182. Si el cuerpo, cual no se enoja debido al abuso o se satisface debido al halago es inconsciente, entonces, ¿para quién me estoy esforzando? 183. Esos que les gusta este cuerpo dicen que son mis amigos. Ellos también son como sus propios cuerpos, así que, ¿por qué no me gustan? 184. Por lo tanto, con indiferencia, he renunciado a mi cuerpo por el beneficio del mundo. Aunque tiene muchas faltas, lo mantengo como instrumento para esa tarea. 185. Así que ya tenemos suficiente de la conducta mundana. Recordando la enseñanza sobre la consciencia y rechazando la somnolencia y el letargo, seguiré al sabio. 186. Por lo tanto, retirando la mente de las formas malévolas, me concentraré siempre en su propio objeto meditativo para eliminar las oscuridades. Capítulo 9. La perfección de la sabiduría. 1. El sabio enseñó este sistema completo por el beneficio de la sabiduría. Por lo tanto, con el deseo de rechazar el sufrimiento, uno debe desarrollar esta sabiduría. 2.
Esta verdad se reconoce como siendo de dos clases: convencional y última o esencial. La realidad última está más allá del alcance del intelecto. Al intelecto se le llama realidad convencional o relativa. 3. A la luz de esto, se puede catalogar a las personas de dos tipos: la persona contemplativa y la persona ordinaria o común. Los tipos contemplativos reemplazan / invalidan / sobreseen a los ordinarios. El contemplativo percibe al ordinario como persona mundana con puntos de vista incorrectos. Ed. 4. Debido a la diferencia en su inteligencia, incluso los contemplativos son desaprobados por los altamente exitosos a través de analogías aceptadas en ambas partes, a pesar de lo que ellos intenten probar. 5. Las personas ordinarias ven y se imaginan cosas como reales y no ilusorias. Es a este respecto que hay desacuerdo entre las personas contemplativas y las ordinarias. 6. Incluso los objetos de percepción directa, tales como la forma y demás, se establecen a través de un consenso y no por la verificación del razonamiento o intelecto. Ese consenso es falso, como por ejemplo es el acuerdo general de que las cosas puras son impuras. 7. El protector enseñó cosas para que las personas entendieran. Advertencia: si esas cosas no son las esenciales sino convencionales y pasajeras, esto es inconsistente. 8. Madhyamika 20. No hay error en la verdad convencional de los contemplativos. En contraste con las personas ordinarias, ellos ven la realidad. De lo contrario, las personas ordinarias invalidarían la percepción de las mujeres como impuras. 9. Advertencia: ¿cómo es posible que pueda haber mérito debido a jina, que es como una ilusión, como si existiera verdaderamente? Si un ser sintiente es como una ilusión, ¿por qué renace después que muere? 10. Madhyamika. Incluso una ilusión perdura mientras hayan recuerdos de sus condiciones. ¿Por qué un ser sintiente debe verdaderamente existir solo porque su continuum 21 dura un largo tiempo? 11. Yogacarín. Si la consciencia no existe, entonces no hay pecado en matar una idea falsa o una ilusión que aparece como persona. Madhyamika. Al contrario, cuando uno está provisto con la ilusión de la consciencia, el vicio y el mérito surgen. 12. Yogacarín 22. No es posible una mente engañada o ilusoria, dado que los mantras y lo demás son incapaces de producirla. Madhyamika. Las ilusiones variadas se originan debido a las diversas condiciones, ni una sola condición en cualquier parte tiene la habilidad de producirlo todo. 13. Yogacarín. Si finalmente uno puede emanciparse, y sin embargo transmigra convencional o relativamente, entonces incluso el Buda transmigraría. Así que, ¿cuál sería la razón para la forma de vida del Bodhisattva? 14. Madhyamika. Cuando las condiciones de la ilusión no se destruyen, tampoco la ilusión cesa. Debido a la discontinuidad o detención de sus condiciones, ella no se origina convencionalmente. 15. Yogacarín. Cuando incluso una equivocación de entendimiento no existe, ¿a través de qué se determina una ilusión? 16. Madhyamika. Si para ti una ilusión no existe, ¿qué es entender? Incluso si eso es un aspecto de la mente misma, en realidad, eso existe como algo diferente. 17. Yogacarín. Si la mente misma es una ilusión, entonces, ¿qué se percibe a través de qué? Madhyamika. El protector del mundo declaró que la mente no percibe la mente. Al igual que una espada no puede cortarse a sí misma, así sucede con la mente. 18. Yogacarín. Eso ilumina como una lámpara. Madhyamika. Una lámpara no ilumina por sí misma, porque no está oculta por la oscuridad. 19. Yogacarín. Un objeto azul, al igual que el cristal, no requiere algo para su reflejo azul. Así que algo puede o no puede que ocurra en dependencia a algo más. 20. Madhyamika. Como el caso del reflejo azul, el azul no se mira como su propia causa. ¿Qué cosa azul en sí, se puede hacer a sí misma azul? 21. Yogacarín. Se ha dicho que una lámpara ilumina una vez que ésta deviene consciente con atención. Se dice que la mente se ilumina cuando llega a estar consciente con qué. 22. Madhyamika. Si nadie percibe si la mente está iluminada o no, entonces no hay un motivo para discutirlo, como la belleza de la hija de una mujer estéril. 23. Yogacarín. Si la alerta de devenir atento no existe, ¿cómo es que la consciencia recuerda? Madhyamika. El recuerdo llega de su relación con algo más que se experimentó, igual que el veneno para ratas. 24. Yogacarín.
La mente se ilumina a sí misma, porque ella, aprovisionada con otras condiciones, percibe. Madhyamika. Cuando vemos un recipiente que contiene un ungüento mágico para aplicar, no es el ungüento per se. 25. La manera en que algo se ve, se oye o se llega a estar consciente, no es lo que aquí se refuta, sino lo que aquí se rechaza es la conceptualización de su apariencia verdadera, que es la causa del sufrimiento. 26. Si a usted le apetece que una ilusión ni es diferente de la mente, ni es no diferente, entonces si es una cosa que verdaderamente existe, ¿cómo puede ella no ser diferente? Si es no diferente, entonces ella verdaderamente no existe. 27. Al igual que una ilusión, que puede verse incluso aunque no exista, así pasa con el observador, en referencia a la mente. Yogacarín. El ciclo de la existencia tiene su base en la realidad o de otra forma sería como el espacio. 28. Madhyamika. ¿Cómo puede algo que no existe tener cualquier eficacia a través de estar basado en algo verdadero? Has enfocado la mente como siendo una unidad aislada. 29. Si la mente estuviera libre de ideas o cualquier objeto al que apegarse, entonces todos los seres serían tetagatas. Así que, ¿cuál es el bien que se gana especulando que solo la mente existe? 30. Yogacarín. Incluso cuando la similitud o relación con la ilusión se reconoce, ¿cómo cesa una aflicción mental, dado que la lujuria por una mujer ilusoria / aparente surge en la mente del que la crea? 31. Madhyamika. Porque las impresiones de las aflicciones mentales del creador hacia los objetos de conocimiento no han sido eliminadas, al mirar la mujer aparente, su impresión de vacío es débil. 32. A través de acumular las impresiones de vacío, la impresión de la existencia se disminuye. Y después de que uno se acostumbra al hecho de que nada existe verdaderamente, incluso eso se disminuye. 33. Yogacarín. Si se concibe o imagina que un fenómeno que verdaderamente no existe no se puede percibir, entonces, ¿cómo puede una no entidad, que no tiene fundamento, situarse ante la mente? 34. Madhyamika. Cuando ni una entidad, ni una no entidad permanece ante la mente, entonces dado que no hay otra posibilidad, no teniendo objeciones, ella deviene en calma. 35. Al igual que la joya que todo lo concede, o el árbol de los deseos que todo lo confiere, por su promesa y por sus discípulos la imagen del Jina se contempla. 36. Cuando el encanto en contra del veneno muere incluso después de un largo tiempo de estar muerto después de completar un pilar, ese pilar neutraliza los venenos y los similares. 37. Igualmente, el pilar de Jina, perfeccionado de acuerdo con la forma de vida del Bodhisattva, realiza todas las tareas, incluso cuando el Bodhisattva ha pasado al Nirvana. 38. Hinayananista. ¿Cómo puede ser fructífera la adoración ofrecida a algo que no tiene conciencia? Madhyamika. Porque se ha enseñado que es lo mismo, ya sea si él está presente o ha pasado al Nirvana. 39. De acuerdo a las escrituras, los efectos de la adoración o el culto, ya sean convencionales o absolutos en última instancia, no existen, en la misma forma ese culto ofrecido al Buda verdadero se asume que es fructífero. 40 Hinayanista 23. La liberación llega del entendimiento de las 4 nobles verdades, así que, ¿cuál es la razón de percibir el vacío? Madhyamika. Porque la escritura declara que no hay despertar sin este camino. 41. Hinayanista. El Mahayana ciertamente no es auténtico. Madhyamika. ¿Cómo tu escritura se autentifica? Hinayanista. Ya lo hemos autentificado nosotros dos. Madhyamika. Entonces no lo has autentificado desde el principio. 42. Aplica, como lo haces, la misma fe y el mismo respeto al Mahayana. Si algo es verdadero porque es aceptado por dos partes diferentes, entonces los Vedas y lo similar también son verdaderos. 43. Si objetas que el Mahayana es controversial, entonces rehusas tu propia escritura porque la estás tomando como un concurso / lucha de los grupos heterodoxos y porque parte de ella es un desacuerdo de tu propio grupo con los otros. 44. La enseñanza tiene su raíz en lo monástico, y lo monástico o monacal no está sobre terreno firme. Porque para esos cuyas mentes están sujetas al apego, el nirvana tampoco está en terreno firme. 45. Si vuestra objeción es que la liberación se debe a la eliminación de las aflicciones mentales, entonces debe ocurrir inmediatamente después. Sin embargo, uno puede ver el poder del karma sobre esas personas, incluso aunque ellos no tengan aflicciones mentales. 46.
Si piensan que mientras no haya deseo no hay apego al renacimiento, ¿por qué sus deseos podrían, aunque estén libres de aflicciones mentales, no existir como engaño? 47. Los deseos tienen su causa en el sentimiento, y ellos tienen sentimiento. La mente que tiene objetos mentales tiene que habitar en una cosa u otra. 48. Sin vacío la mente no es natural, está forzada / confinada y surge de nuevo, como en el estado de equilibrio meditativo no cognitivo. Por lo tanto, uno debe meditar en el vacío / vacuidad. 49. Si ustedes reconocen o admiten las expresiones que corresponden a los sutras como palabras del Buda, ¿por qué no respetan el Mahayana, que su mayor parte es similar a ellos los sutras? 50. Si el total es defectuoso porque una parte no es aceptable, ¿por qué no considerar el total como lo que Jina enseñó si una parte es similar a los sutras? 51. ¿Quién no aceptará las enseñanzas no penetradas por los líderes tales como Mahakasapa simplemente porque usted no las ha entendido? 52. El fruto del vacío es permanecer en el ciclo de la existencia por el beneficio de esos que sufren el engaño y la ilusión, y eso se alcanza a través de estar libre de apego y temor. 53. Consecuentemente no hay contradicción posible con respecto al vacío, y por lo tanto uno debe meditar sin vacilación en el vacío. 54. Dado que el vacío es el antídoto para la oscuridad de las obstrucciones afectivas y cognitivas, ¿cómo es que uno que desea la omnisciencia no medita inmediatamente en él? 55. Dejemos que el temor surja hacia algo que produce el sufrimiento. El vacío pacifica el sufrimiento. Así que, ¿por qué surge el temor a él? 56. Si hubiera algo a lo que se le llamara yo, el temor podría venir de donde quiera. Si no hay un yo, ¿cuál temor estaría ahí? 57. Los dientes, el pelo, y las uñas no son el yo, ni tampoco los huesos, la sangre, los mocos, la flema, el pus, o los humores. 58. El aceite corporal no es el yo, ni tampoco el sudor, la grasa, los intestinos, la cavidad de los intestinos, los excrementos o la orina. 59. La carne no es el yo, ni tampoco los senos / cavidades, el calor o el viento. Las aperturas corporales no son el yo, ni tampoco, en ninguna forma, lo son las 6 consciencias. 60. Si la atención del sonido fuese el yo, entonces el sonido siempre sería comprendido. Pero sin un objeto de atención, ¿de qué se puede estar consciente debido a lo que se le llama atención? 61. Si eso que no es conocido fuera la atención, un pedazo de madera sería o podría ser la atención. Por lo tanto es cierto o irrefutable, que no hay atención en la ausencia de un objeto. 62. Porque eso que conoce la forma no la oye también. Samkhya. No hay consciencia de la forma por la ausencia de sonido. 63. Madhyamika. ¿Cómo puede algo que tiene por naturaleza el conocimiento del sonido conocer la forma? Una persona se le puede considerar como un padre y un hijo, pero no en términos de la realidad última. 64. Así que, Sattvika 24, Rajasika y Tamasika no son un padre ni un hijo. Además su naturaleza no se observa como relacionada a la comprensión del sonido. 65. Si es la misma cosa, tomemos otra apariencia o forma de apariencia como un actor, él tampoco es permanente. Si él tiene naturalezas diferentes, entonces esta unidad suya carece de precedentes o no tiene equivalentes. 66. Si la otra apariencia no es la verdadera, entonces describan su apariencia natural. Si ella fuera la naturaleza de la atención, entonces se deduciría que todas las personas serían idénticas. 67. La que tiene volición y la que no la tiene serían idénticas porque su existencia sería la misma. Si eran diferentes, eran falsas. Entonces, ¿cuál sería la base para la similitud? 68. Esa que no es consciente no es el yo, porque carece de consciencia, como un pedazo de trapo y lo demás por el estilo. Si eso fuera consciente, porque tiene consciencia, entonces cuando ya no estuviera más consciente de nada, se desaparecería. 69. Si el yo no está sujeto a cambio, ¿cuál es el uso de su consciencia? Por lo tanto, esto implica que el espacio, que carece de consciencia y actividad, tiene un yo. 70. Objeción. Sin el yo, la relación entre una acción y su resultado no es posible, porque si el agente de una acción ha perecido, ¿quién obtendrá el resultado? 71. Madhyamika. Cuando nosotros dos hemos estado de acuerdo de que una acción y su resultado tienen bases diferentes y que el yo no tiene influencia en ese asunto, entonces, no hay razón en argumentar sobre esto. 72.
uno que tiene la causa no es posible que se vea como provisto con el resultado. Se señala que la existencia del agente y experimentador de las consecuencias, como resultado, depende en la unidad del continuum de su consciencia. 73. La mente pasada o futura no es el yo, dado que no existe. Si la mente fuera el yo, entonces cuando se desaparece, el yo no existiría más. 74. Al igual que el tronco de un árbol de plátano no es nada cuando se corta en pedazos, en la misma forma, el yo es no existente cuando se ha buscado analíticamente. 75. Reparo. Si ningún ser sintiente existe, ¿para quién hay compasión? Madhyamika. Para ese que imagina a través de la ilusión o engaño, y que lo acepta por el beneficio de la tarea. 76. Reparo. Si no hay ningún ser sintiente, ¿de quién es la tarea? Madhyamika. Cierto. El esfuerzo también es debido a la ilusión / el engaño. No obstante, para aliviar el sufrimiento, el engaño en referencia a la tarea de uno no se evita. 77. Sin embargo, agarrarse al yo, que es la causa del sufrimiento, este aumenta por el engaño en referencia al yo. Si ese es el resultado inevitable de eso, la meditación sobre la disminución de la identidad es la mejor. 78. El cuerpo no es los pies, ni las nalgas, ni los muslos. Ni el cuerpo es las caderas, ni el abdomen. Ni lo son la espalda, ni el pecho, ni los brazos. 79. Él no es las manos, ni los costados del torso o las axilas, ni está caracterizado por los hombros. Ni es el cuerpo, el cuello o la cabeza. Entonces, ¿qué es aquí el cuerpo? 80. Si el cuerpo existe parcialmente en todos esos, y sus partes o elementos existen en las partes de ellos, ¿dónde se encuentra él por sí mismo? 81. Si el cuerpo estuviera localizado completamente en las manos y los otros miembros, simplemente habría tantos cuerpos como manos, así sucesivamente. 82. El cuerpo ni está adentro ni afuera. ¿Cómo puede el cuerpo estar en las manos o en otro miembro? Él no está separado de las manos y lo demás. ¿Cómo entonces, de alguna forma, puede él encontrarse? 83. Por lo tanto, el cuerpo no existe. Sin embargo, debido al engaño y por su configuración específica, tenemos la impresión del cuerpo en referencia a las manos y demás, al igual que tenemos la impresión de una persona en referencia a un pilar / una columna. 84. Mientras un grupo de condiciones perdure, el cuerpo aparecerá como una persona. Igualmente, mientras él perdure en referencia a las manos y demás partes, el cuerpo continuará viéndose en ellas. 85. De la misma forma, puesto que es un grupo de dedos del pie, ¿cuál sería el pie? Igual se aplica a un dedo del pie, dado que es un grupo de piezas articuladas, y a las articulaciones también, por su división en sus propias partes. 86. Incluso las partes se pueden dividir en átomos, y los átomos mismos se pueden dividir de acuerdo a sus direcciones cardinales. La subdivisión de una dirección cardinal es espacio, porque ésta no tiene partes o elementos. Por lo tanto, un átomo no existe. 87. ¿Qué persona juiciosa estaría atada a la forma, que es simplemente como un sueño? Dado que el cuerpo no existe, entonces, ¿quién es una mujer y quién es un hombre? 88. Si el sufrimiento existe realmente, ¿por qué no oprime al gozo o a la alegría? Si los productos de alta gastronomía y lo parecido, son placeres, ¿por qué no les agradan a alguien que le haya sobrevenido una pena o aflicción? 89. Si esto no se experimenta porque se vence por algo más intenso, ¿cómo puede eso, que no es de naturaleza experimental, ser un sentimiento? 90. Objeción. Ciertamente hay sufrimiento en su estado sutil mientras se remueve el estado bruto. Madhyamika. Si es simplemente otro placer, entonces ese estado sutil es un estado sutil de placer. 91. Si el sufrimiento no surge cuando las condiciones para su opuesto han surgido, no puede ser que un sentimiento sea una noción falsa creada por una invención de concepto. 92. Por lo tanto, este análisis se crea como un antídoto para una noción falsa. Porque las estabilizaciones meditativas que surgen del campo de las investigaciones son la comida para los contemplativos. 93. Si hay un intervalo entre la facultad sensorial y su objeto, ¿dónde está el contacto entre los dos? Si no hay intervalo, ellos serían idénticos. En ese caso, ¿qué estaría en contacto con qué? 94. Un átomo no puede penetrar otro, porque ese no tiene espacio vacío y es del mismo tamaño que el otro. Cuando no hay penetración, no hay mezcla ni fusión, ni tampoco hay contacto. 95.
¿Cómo, sin ninguna duda, puede haber contacto con algo que no tiene partes? Si se puede observar que no hay elementos cuando hay contacto, eso lo demuestra. 96. Es imposible para la consciencia, que no tiene forma, tener contacto. Ni tampoco es posible para un compuesto, porque no es verdaderamente una cosa que exista, como anteriormente investigamos. 97. Así que, cuando no hay contacto, ¿cómo puede surgir el sentimiento? ¿Cuál es la razón para este esfuerzo? ¿Qué puede dañar a quién? 98. Si no hay uno que experimente el sentimiento y el sentimiento no existe, entonces, después de entender esta situación, ¿por qué, oh deseo, no te quiebras o te haces añicos? 99. La mente que tiene una naturaleza como la del sueño y la ilusión ve y toca. Dado que los sentimientos surgen junto con ella la mente, no se perciben con ella la mente. 100. Lo que ha pasado previamente es recordado pero no fue experimentado, por lo que surge después. Eso no se experimenta por sí mismo, ni es experimentado por alguien más. 101. No hay uno que experimente el sentimiento. Por esa razón, en realidad, no hay sentimiento. Así que, en este fardo de no identidad, ¿quién puede dañarse a través de qué? 102. La mente no está localizada en la habilidad o capacidad de los sentidos, o en la forma u otros objetos sensoriales, o entre ellos. Tampoco la mente se encuentra dentro o fuera, o en cualquier otra parte. 103. Eso que no está en el cuerpo ni en otra parte, que ni se mezcla ni se separa, es nada. Por lo tanto, los seres sintientes están liberados por naturaleza. 104. Si la habilidad de adquirir conocimiento, el razonamiento es previa al objeto de conocimiento, dependiendo en que el razonamiento surge. Si esa habilidad es simultánea con el objeto de conocimiento, dependiendo en que ella surge. 105. Si el razonamiento o habilidad para adquirir conocimiento surge siguiendo al objeto de conocimiento, ¿de dónde surge el razonamiento? En esta forma es cierto que ningún fenómeno llega a existir. 106. Objeción. Si la verdad convencional no existe, ¿cómo puede haber dos verdades? Si existe debido a otra verdad convencional, ¿cómo puede haber un ser sintiente liberado? 107. Madhyamika. Uno es una idea de la mente de otro y uno no existe por su propia verdad convencional. Después que algo ha sido determinado, eso existe. Pero si no es así, tampoco existe como una realidad convencional. 108. Los dos o ambos, lo imaginado y el concepto son mutuamente dependientes, al igual que cada análisis se expresa a través de referirse a lo que se conoce comúnmente. 109. Objeción. Pero si uno analiza, a través de un análisis que se investiga analiza a sí mismo, entonces hay un retroceso infinito, porque ese análisis también puede ser analizado. 110. Madhyamika. Cuando un objeto de análisis es examinado, ningún fundamento para el análisis se deja a un lado o todas las bases se tienen en cuenta. Dado que no hay fundamento, este no surge, y a eso se le llama nirvana. 111. Una persona existe verdaderamente por esas dos condiciones, esa existencia es una posición extremadamente inestable. Si un objeto existe por el poder del conocimiento, acción de conocerla, ¿cómo surge uno a la existencia verdadera del conocimiento? 112. Si el conocimiento existe por el poder del objeto de cognición, ¿cómo llega a uno a la existencia verdadera de la cognición o conocimiento? Si su existencia es debido a su poder mutuo, ninguno de los dos puede existir, ni el conocimiento ni el poder del objeto de conocimiento. 113. Objeción. Si no hay padre sin hijo, ¿cómo puede haber un hijo? Madhyamika. Igualmente que en la ausencia de hijo no hay padre, en la misma forma esos dos no existen. 114. Objeción. Un retoño surge de una semilla. La semilla la determina el retoño. ¿Por qué el conocimiento o la cognición que surge del objeto de conocimiento no establece o determina la existencia verdadera de ese objeto de conocimiento? 115. Madhyamika. Está establecido que una semilla existe debido al conocimiento de que no es lo mismo que un retoño. ¿Cómo se conoce la existencia de un conocimiento, dado que el objeto de conocimiento se establece por ese conocimiento? 116. Las personas observan cada causa a través de la percepción directa, dado que los componentes de un loto, tales como el tallo y demás, se producen por una variedad de causas. 117. Reparo. ¿Quién crea la variedad de causas? Madhyamika. Unas variedades de causas precedentes. Reparo. ¿Cómo una causa resulta en un efecto? Madhyamika. Por el poder de las causas precedentes. 118. Yaya Vaisesika.
Isvara es la causa del mundo. Madhyamika. Entonces explica quién es Isvara. Si él es los elementos, que así sea. Pero entonces, ¿por qué batallar sobre un simple nombre? 119. Además, la tierra y otros elementos no son uno. Ellos son impermanentes, inactivos y no divinos. Se pueden pisar y son impuros. Ese no es Isvara. 120. El espacio no es el Señor porque es inactivo. Ni es el yo, porque eso ha sido refutado. ¿Cómo se puede describir al creador inconcebible del uno inconcebible? 121. ¿Qué desea él crear? Si desea crear un yo, ¿no es ese yo la naturaleza de la tierra, los otros elementos y el eterno Isvara? La cognición no tiene principio y es debido al objeto de conocimiento. 122. La felicidad y el sufrimiento son el resultado de la acción. Entonces dime, ¿qué es lo que él creó? Si la causa no tiene principio, ¿cómo puede su consecuencia tener un principio? 123. Si él no depende de nada, ¿por qué no crea siempre? No hay nada de cualquier cosa que él no haya creado. Así que, ¿en qué dependería él? 124. Si Isvara depende de un grupo de condiciones, entonces, de nuevo, él no es la causa. Él no puede desistirse de crear cuando hay un grupo de condiciones, ni puede crear en su ausencia. 125. Si Isvara crea sin desearlo, entonces él depende de otra cosa más que él mismo. Incluso si él desea crear, él depende en ese deseo. ¿Dónde entonces está la supremacía del creador? 126. Esos que mantienen y declaran que los átomos son permanentes se les ha refutado anteriormente. Los Samkhyas consideran una sustancia primaria o sustancia original básica como la causa permanente del mundo. 127. A los elementos universales sattva, rajas y tamas que permanecen en equilibrio, se les llama sustancia primaria o sustancia original básica. El universo se explica por su desequilibrio. 128. Es improbable que una sola cosa tenga tres naturalezas, así que eso no existe. Igualmente, los elementos o componentes universales no existen, dado que cada uno de ellos constaría de los tres componentes. 129. En la ausencia de los tres componentes universales, la existencia del sonido y otros objetos sensoriales está lejos de aparecer. Tampoco hay posibilidad del placer o algo por el estilo en las cosas inanimadas, tales como la ropa y demás. 130. Si usted argumenta que las cosas tienen la naturaleza de las causas, ¿ya eso no ha sido analizado antes? Para usted, el placer y lo similar son las causas, pero la ropa y lo similar no es el resultado de esa causa. 131. La felicidad y otros sentimientos pueden ser debido a las cosas tales como la ropa, pero en su ausencia, no podría haber felicidad y así sucesivamente. La permanencia de la felicidad y otros sentimientos nunca se determina. 132. Si la manifestación de la felicidad existe verdaderamente, ¿por qué es que el sentimiento no se agarra? Si ve que el sentimiento de bien es sutil, ¿cómo puede ser tosco y sutil? 133. Objeción. Es sutil cuando deja su estado de torpeza. Su sutileza y torpeza son impermanentes. Madhyamika. ¿Por qué en esa forma no consideras todo impermanente? 134. Si su estado de torpeza o ignorancia no es diferente de la felicidad, entonces la impermanencia de la felicidad es obvia. Si piensas que algo no existente no surge, porque no tiene existencia en absoluto, entonces has aceptado, incluso en contra de tu voluntad, el origen de algo manifiesto que era no existente. 135. Si aceptas que el efecto está presente en la causa, entonces uno que ingiere comida se estaría comiendo los excrementos, y un árbol de algodón se compraría al precio de una vestimenta y usado como atuendo. 136. Si argumentas que las personas ordinarias no ven esto por la ignorancia o ilusión, este es el caso inclusive para uno que conoce la realidad. 137. Incluso las personas ordinarias o comunes saben eso. ¿Por qué no lo ven? Si argumentas que las personas ordinarias no han verificado el conocimiento, entonces incluso su percepción de algo manifiesto es falsa. 138. Samkhya. Si verificar el conocimiento no es verificar el conocimiento, ¿qué es falso de lo que no se ha verificado? En realidad, el vacío de los fenómenos no es determinado a través de la verificación del conocimiento. 139. Madhyamika. Sin detectar una cosa imaginada, no se llega a estar consciente de su no existencia. Por lo tanto, si una cosa es falsa, su no existencia es claramente falsa. 140.
Así que, cuando en un sueño un hijo muere, el pensamiento de él no existe previene el surgimiento del pensamiento de su existencia, y eso también es falso. 141. Por lo tanto, con este análisis, nada existe sin una causa, ni está contenido o incluido en sus condiciones individuales o causales combinadas. 142. Nada viene o llega de otra cosa, nada permanece y nada se va. ¿Cuál es la diferencia entre una ilusión y lo que es considerado por los tontos como verdadero? 143. Examinemos lo siguiente. En cuanto a eso que se crea a través de la ilusión y lo que se crea por las causas, ¿de dónde viene y a dónde va? 144. ¿Cómo puede haber una existencia verdadera en algo artificial, como por ejemplo un reflejo, que se percibe solamente en conjunción con algo más y no en su ausencia? 145. Para algo que ya existe, ¿qué necesidad hay para una causa? Si algo no existe, ¿cuál es la necesidad para una causa? 146. Algo que no existe no estará sujeto al cambio, incluso con millones de causas. ¿Cómo puede algo en ese estado existir? ¿Qué más puede llegar a la existencia? 147. Si hay una cosa no existente en el momento de la no existencia, ¿cuándo una cosa existente llegará a la existencia? Porque esa cosa no existente no desaparecerá mientras que la cosa existente no se produzca. 148. Cuando una cosa no existente no desaparece, no hay oportunidad para la cosa existente. Una cosa existente no deviene existente, dado que eso sería de dos naturalezas. 149. Así que no hay en ningún momento ni cesación ni llegar a la existencia. Por lo tanto, este mundo completo no surge o cesa. 150. Los estados de existencia son como sueños. Al analizarlos ellos son similares al árbol del banano. En realidad, no hay diferencia entre esos que han obtenido el nirvana y esos que no. 151. Cuando en esta forma todos los fenómenos están vacíos, ¿qué se puede ganar y qué se puede perder? ¿Quién será honrado o despreciado y por quién? 152. ¿De dónde llega la felicidad o el sufrimiento? ¿Qué es placentero y qué no lo es? ¿Qué es deseo y por qué se desea? 153. Después de investigar, ¿qué es el mundo de los seres vivientes, y quién verdaderamente muere aquí? ¿Quién llegará a la existencia? ¿Quién ha llegado a la existencia? ¿Quién es un pariente y quién es un amigo de quién? 154. Que esos que son como yo lo comprendan todo como siendo igual al espacio. Ellos se enfurecen y se regocijan a través de la disputa y el contento. 155. Buscando su propia felicidad con acciones malvadas, ellos viven miserablemente con dolor, problemas, desesperación y cortándose y apuñalándose unos a otros. 156. Después de entrar repetidamente en los estados afortunados de la existencia y de venir acostumbrados al placer una y otra vez, ellos mueren y caen en los estados miserables de existencia en los que hay una angustia intensa y larga. 157. En la existencia mundana hay muchas dificultades, pero aquí no está esa verdad. Hay incompatibilidad mutua. La realidad no puede ser así. 158. Hay océanos de sufrimientos ilimitados, incomparables y violentos. La fortaleza allí es mínima y también allí el tiempo de vida es corto. 159. Allí también, la vida pasa rápida en vano, en prácticas para la salud y la longevidad, en hambruna, fatiga, debilidad, sueño, calamidades y asociaciones desfavorables o perjudiciales con tontos. 160. ¿Cómo puede haber allí una forma de prevenir las distracciones habituales? 161. Allí también, Mara trata de tirarlos a los estados miserables y de sufrimiento. Allí, por la abundancia de caminos erróneos, es difícil vencer la duda. 162. Y el tiempo libre es difícil de obtener otra vez. El aparecimiento de un Buda es extremadamente raro. La inundación de aflicciones mentales es difícil de impedir. Infortunadamente, qué cadena de sufrimiento. 163. Oh, debe haber una gran lástima y compasión para esos perdidos a la deriva en la inundación del sufrimiento, quienes, aunque miserables de esta forma, no reconocen su situación mezquina. 164. Al igual que uno que repetidamente se sumerge por sí mismo en agua, pero que debe entrar en el fuego una y otra vez, así ellos se consideran a sí mismos afortunados, aunque son extremadamente miserables. 165. A medida que viven así, pretendiendo que ellos no están sujetos a la vejez y la muerte, llegan calamidades terribles con la muerte como la principal de ellas. 166.
Por lo tanto, ¿cuándo podré traerles alivio a esos atormentados por el fuego del sufrimiento, con los fundamentos de la felicidad que surgen de las nubes de mi mérito? 167. Cuando les enseñaré, respetuosamente, a esos cuyos puntos de vista son cosificados. 25. La vacuidad y la acumulación de mérito en términos de verdad convencional y sin cosificaciones. Capítulo 10. Dedicación de los méritos. Que todos los seres sintientes sean agraciados con la forma de vida del Bodhisattva a través de la virtud que he obtenido mientras he reflexionado en el Bodhicaryavatara. A través de mi mérito, que todos en todas las direcciones, que están afligidos por sufrimientos corporales y mentales, obtengan océanos de gozo y contento. Que mientras el ciclo de la existencia exista, su felicidad nunca decline. Que el mundo pueda lograr el gozo y la felicidad constante de los bodhisattvas. Que los seres que se encuentran en los tantos infiernos que hay en el mundo, se deleiten en los gozos del contento y la satisfacción en su Kabati 26. Que esos afligidos con el frío, encuentren la tibieza. Que esos abatidos por el calor, se refresquen con los océanos de agua que surgen de las grandes nubes de los bodhisattvas. Que los bosques de hojas lanceoladas devengan para ellos el esplendor de una foresta placentera. Y que los árboles de Salmalí 27 de hojas puntiagudas crezcan como árboles de los deseos concedidos. Que las regiones de los infiernos devengan inmensos estanques fragantes con lotos bellos, encantadores y placenteros. Con los graznidos de los gansos blancos y rubicundos, de los patos salvajes y de los cisnes. Que el montón de carbón ardiente devenga una montaña de joyas. Que el suelo ardiente devenga un piso de mármol de crista. Y que las montañas del infierno aplastante devengan templos de adoración llenos de sugatas. Que de ahora en adelante, la lluvia de ceniza ardiente, la lava y las dagas devengan lluvias de flores. Y que la batalla mutua con armas devenga ahora un combate de flores traviesas. Por el poder de mi virtud, que aquellos que su carne se ha caído completamente, cuyos esqueletos tienen el color de una flor de jazmín blanca, y que están inmersos en el río Baitarani, cuya agua es como el fuego, obtengan los cuerpos celestiales y habiten con las divinidades en el curso del río Manakindi. Que los agentes horrendos de llama, los cuervos y las aves de rapiña, repentina y temerosamente observen esto aquí. Esos que dirigen su mirada hacia arriba sosteniendo radiantemente a Vajrapani en el cielo, se preguntan: ¿quién es la luz brillante que disipa toda la oscuridad y genera el gozo del contento? Que ellos todos puedan ir juntos con él, libres del vicio a través del poder de su gozo. Una lluvia de lotos desciende mezclada con aguas fragantes. El visto para extinguir los fuegos incesantes de los infiernos. Que todos los seres de los infiernos, refrescados repentinamente con el gozo, se pregunten: ¿qué es esto? Y que puedan ver a Pamapani. Amigos, vengan rápidamente. Eliminen el temor. Estamos vivos. Un conquistador radiante del temor, un cierto príncipe en un manto monástico, ha llegado a nosotros. Por su poder, como la compasión es la madre de la protección de todos los seres, cada adversidad se remueve, corrientes de delicias flotan, el espíritu del despertar nace. Mirad ese, cuyos pies de loto son venerados con las tiaras de cientos de dioses, que sus ojos están húmedos de compasión, que sobre su cabeza una corriente de flores diversas desciende, y que en sus palacios deliciosos celebraron miles de divinidades cantando himnos de alabanza. Al mirar a Manjugosa frente a ellos, que puedan, todos los seres de los infiernos, vitorear inmediatamente. Que a través de mis virtudes, todos los seres de los infiernos puedan regocijarse al ver las nubes claras de los bodhisattvas, dirigidas por Samantabhadra cargando brisas y lluvias placenteras y refrescantes. Que los dolores y temores intensos de los seres en los infiernos se pacifiquen. Que los habitantes de todos los estados miserables de la existencia puedan liberarse de sus estados de infelicidad. Que el riesgo de los animales de comerse los unos a los otros desaparezca. Que los pretas sean tan felices como las personas en Uttarakura. 28. Que los pretas estén siempre satisfechos, bañados y frescos por las corrientes de leche que surgen de la mano del noble Avalokiteshvara. Que el ciego vea siempre las formas, y que el sordo pueda oír. Que las mujeres preñadas den a luz sin dolor, al igual que Mayadevi. Que ellos adquieran todo lo que es beneficioso y deseado por la mente. Ropa, comida, bebida, guirnalda de flores, pasta de sándalo y ornamentos. Que el temeroso devenga valiente y aquellos atacados con el dolor que encuentren la felicidad. Que los abatidos y desanimados devengan resueltos y libres de ansiedad y nerviosismo. Que todos los enfermos tengan buena salud. Que estén libres de cada carga y opresión. Que los débiles devengan fuertes y posean corazones afectuosos los unos para los otros.
Que todas las regiones sean ventajosas para esos que viajan en los caminos. Que el propósito por el cual ellos se embarcan se logre apropiadamente. Que esos que viajan por barco triunfen como desean. Que alcancen la orilla sin peligro y se regocijen con sus parientes. Que esos que se hallan en caminos equivocados en bosques tenebrosos, lleguen a encontrarse la compañía de otros viajantes. Y sin fatiga, que puedan viajar sin temor a los bandidos, los tigres y todo por el estilo. Que las deidades protejan el tonto, el desequilibrado, el loco, el desválido, el joven, y el viejo, y esos que están en peligro de la enfermedad, de la locura y así sucesivamente. Que ellos puedan estar libres de toda falta de descanso. Que estén dotados con fe, sabiduría y compasión. Que puedan poseer estatura y buena conducta. Y que siempre recuerden sus vidas pasadas. Que ellos sean tesoros inagotables al igual que el tesoro del cielo. Libres de conflicto o irritación, y que puedan tener una forma de vida independiente. Que los seres que tienen poco esplendor se doten de gran magnificencia. Que el feo miserable se dote de gran belleza. Que las mujeres en el mundo devengan hombres. Que el inferior obtenga grandeza y no obstante esté libre de la arrogancia. Que a través de este mérito mío, todos los seres, sin excepción, puedan abstenerse de cada vicio y siempre estén dedicados a la virtud. Sin carecer del espíritu del despertar, dedicados a la forma de vida del Bodhisattva, abrazados por los Budas y libres de las acciones de los maras, que todos los seres tengan tiempos de vida inmensurables. Que puedan siempre vivir felices, y que incluso la palabra muerte desaparezca. Que todos los lugares del mundo sean placenteros, con jardines de árboles que concedan los deseos, llenos de Budas y los hijos de los Budas, y con los sonidos atractivos del Dharma. Que la tierra en todas partes esté libre de piedras y rocas, allanada y suave como la palma de la mano y construida de lapislázuli. Que las grandes asambleas de bodhisattvas estén establecidas en todas las partes. Que puedan embellecer la tierra con su propio resplandor. Que todos los seres oigan incesantemente el sonido del Dharma de los pájaros, de cada árbol, de los rayos de luz y del cielo. Que siempre se encuentren los Budas y los hijos de los Budas. Que veneren el mentor espiritual del mundo con grandes nubes de ofrendas. Que un Dios envíe lluvia a tiempo, y que haya abundancia de cosechas. Que la población esté próspera y que el rey sea justo. Que las medicinas sean efectivas, y que los mantras de esos que lo reciten sean exitosos. Que los dakinis, rakasas y otros monstruos se llenen de compasión. Que ningún ser sintiente sea infeliz, pecador o cometa errores, esté enfermo, descuidado o detestado, y que nadie esté desesperanzado. Que los monasterios estén bien establecidos, llenos de cantos y estudio. Que siempre haya armonía entre la sangha, y que el propósito de la sangha se alcance. Que los monjes que deseen practicar encuentren solitud. Que puedan meditar con sus mentes ágiles y libres de distracciones. Que las monjas reciban provisiones y estén libres de argumentos y problemas. Que todas las renunciaciones sean de disciplina ética inmaculada. Que esos que tienen una disciplina ética pobre estén conscientes de ello y tengan la intención constante de la extinción de sus vicios. Que puedan alcanzar un estado de existencia afortunado y sus votos se mantengan intactos. Que ellos puedan aprender y cultivarse, recibir limosnas y tener provisiones. Que sus corrientes mentales sean puras y su fama sea proclamada en cada dirección. Sin experimentar el sufrimiento de los estados de existencia miserables y sin una práctica ardua, que el mundo alcance la budeidad en un solo cuerpo divino. Que todos los seres sintientes veneren en muchas formas a todos los Budas. Que puedan ser excepcionalmente felices con el éxtasis inconcebible de los Budas. Que los deseos de los bodhisattvas por el bienestar del mundo se logren. Y que cualquiera de los propósitos de los protectores se puedan alcanzar. Que los pratyekabudas y esravakas sean felices, siempre venerados por los humanos, los asuras y los dioses arrogantes. A través de la gracia de Manjugosa pueda yo lograr siempre el orden y la memoria de las vidas pasadas hasta que alcance la tierra de la felicidad. Que yo pueda vivir dotado con la fortaleza en la postura que sea que tenga. Que en todas mis vidas pueda encontrar muchos lugares de solitud. Cuando desee ver o preguntar algo, que pueda ver al protector Manjunata mismo sin ningún impedimento. Que mi forma de vida sea como la de Manjusri, que vive para lograr el beneficio de todos los seres sintientes a través de las 10 direcciones. Mientras que el espacio continúe y mientras que el mundo siga, que yo pueda vivir dispersando las miserias del mundo. Cualquier sufrimiento que haya en el mundo, que todos maduren en mí. Que el mundo encuentre la felicidad a través de todas las virtudes de los bodhisattvas.
que la enseñanza que está en la única medicina para el sufrimiento en el mundo y la causa de toda prosperidad y gozo permanezca por largo tiempo, acompañada por la riqueza y el honor. Me inclino ante Manjugosa, a través de cuya gracia mi mente gira hacia la virtud. Saludo a mi amigo espiritual a través de cuya gentileza eso llega a hacerse fuerte.